Buenos días, estamos otra vez aquí y esta vez quisiera yo platicarles de algo que he estado observando en el desarrollo del tipo de arte que se está promocionando y que me ha hecho pensar algunas cosas acerca de por qué o cuál es el significado del arte contemporáneo en realidad. Ya había yo dicho en otro programa que la tendencia desde el siglo XX había sido una especie de deshumanización, siguiendo lo que decía Ortega y Gasset. El arte se ha ido separando de lo humano, se ha vuelto más abstracto, se ha vuelto más simbólico, se ha ido hacia aspectos que tienen que ver menos con la representación precisa de la realidad y más con aspectos que parecían querer representar la intimidad del pensamiento o del sentimiento del autor. Algunas veces. Otras veces lo que pretendían era sacar más dólares, tratando de seguir una pauta comercial que se había establecido. La discusión no ha terminado y muchos autores siguen pensando, por ejemplo, que existieron obras en el siglo XX que fueron realmente un abuso contra el público. Estamos quizá un poco cansados de ver obras a las que no entendemos y que nos hacen sentir que somos tontos o que no podemos entrar realmente al pensamiento o al sentimiento del autor. Y es por eso que he notado una reacción, que es lo que me ha hecho hablar así en estos últimos programas, de museos, curadores de museos, críticos de arte, que hablan de una vuelta a conceptos que se creían o que se habían dado por muertos. Esa dar por muerto fue realmente una manera de decir apresuradamente algo, un juicio que no estaba bien pensado. En realidad, el tipo de obra que se está promoviendo ahora es una obra figurativa, pero que aprovecha las enseñanzas de los movimientos del siglo XX, principalmente el surrealismo o el abstraccionismo. Así tenemos, por ejemplo, nosotros colecciones completas en museos muy grandes, muy importantes, como el MAEM de Barcelona, que es un museo dedicado completamente al figurativismo, donde toda la producción son obras que son hiperrealistas o realistas con toques de simbolistas, y donde se defiende la pintura figurativa como un valor que se puede comprender. Lo mismo ocurre con el Museo de Arte Figurativo en Italia, en Florencia. Lo mismo ocurre con el Museo de Arte Figurativo en Madrid. Y, por ejemplo, uno de los pintores que está ganando más fama y más renombre, Ferrin, es un pintor italiano que ha vuelto a retomar las enseñanzas de los pintores renacentistas en cuanto a claroscuro, en cuanto a la manera de definir precisamente el entorno o de plantear en imagen la anatomía natural del ser humano, pero siempre con un toque moderno de provocación que tiene que ver con influencia del surrealismo, no como en Dalí, que es una cosa muy fantasiosa, sino como fantasiosa en el sentido de lejana, sino como algo cercano o carnal o muy sensual, y está ganando muchos adeptos. En cuanto a los críticos, ellos también han estado quejándose de que el arte se ha convertido en un timo, en una tomadura de pelo, en una venta de un producto industrial elaborado, ¿no?, hecho bajo receta. Bueno, esta vuelta o esta resistencia, tanto de la parte teórica como de la parte práctica de los artistas plásticos, me pregunto realmente a qué obedece, porque para muchos artistas podría resultar un retroceso. Creo que si lo ven así, lo están viendo de manera equivocada, porque el arte no es como la ciencia, no avanza y desecha lo anterior, no hay obsolescencia en el arte, no hay obsolescencia programada en el arte. En el arte se acumula lo que se ha aprendido con lo que se está aprendiendo.
En el arte se retoma todo lo que ya es la experiencia anterior y se aúna a la experiencia contemporánea. Ya eso es a lo que llamamos tradición. Y la tradición se mantiene o se conserva por razones que tienen que ver con la comunicación humana y con la defensa de lo que es ser humano en sí. Los seres humanos encuentran su identidad como seres humanos que les permite comunicarse con otros y definirse a sí mismos frente a otros seres humanos en sus tradiciones. Y son estas tradiciones las que nos hacen ser sociedades que se pueden comunicar o que pueden tener valores para compartir y negociar. Es, por lo tanto, una cuestión de supervivencia frente a un mundo que quiere hacerse global, que quiere hacerse homogéneo y que pretende que todos tengamos una cultura similar. Tanto así que se promueve un mismo idioma, una misma moneda, una misma forma de controlar las cosas, una misma forma de vivir la vida bajo el consumismo o bajo los criterios capitalistas. En realidad, esta resistencia tiene que ver con la resistencia de lo humano, con la resistencia de la historicidad y de ser ese que nos han contado o que me cuento yo todos los días que soy. El arte figurativo es un arte que nos permite ser más cercanos y tener una visión más propia, más inmediata de un entorno que reconocemos como propio y que no es un entorno puramente individual, sino un entorno compartido. Creo que hay una razón importante por la cual no debemos despreciar este tipo de manifestaciones y, sin embargo, la mayor parte de los museos de arte moderno desprecian el arte figurativo. En otro programa hablaré acerca de cómo esta misma tendencia o resistencia se está dando en la poesía de una manera bastante más complicada que en el arte plástico y, sin embargo, con la misma trascendencia. Muchas gracias.